Excelente y bendecida tarde para todos los miembros de este admirable y glorioso grupo llamado Tecnologías Divinas. Bueno, amado, voy a responder la respuesta de la pregunta que se formulase y se hiciese en la noche del día de ayer con respecto a quién simbolizó o representó la bestia del capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 11, que dice: después de esto vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ok, en esa pregunta la opción correcta o la respuesta correcta es la opción E, es decir, esa bestia representa al falso profeta profetizado por Cristo durante el primer siglo. Un falso profeta que no era un solo individuo, eran muchos individuos, muchos hombres involucrados en esta misión, en esta función de mentir, de engañar. De hecho, el apóstol Pablo, hablándole a los tesalonicenses en la segunda carta, el apóstol dice que Dios permite, hablando de cuando la apostasía se lleva a cabo, estos hombres salen por el mundo de aquel entonces con un poder de engaño. Y Dios permite que ese poder de engaño capture, atrape a todos aquellos que resistieron la verdad de la evangelización que llevó a cabo la iglesia durante el primer siglo con respecto al reino de Cristo y a su revelación y manifestación en el año 70 para ponerle fin a la era o administración de la ley y del nuevo pacto por cuanto fueron cumplidos total y exitosamente. Entonces, está hablando de un movimiento, repito, de individuos, de un conglomerado, de un corporativo de personas involucradas para engañar, para profetizar, y tanto es así que tanto Pablo en 2 Tesalonicenses, repito, capítulo 2, como acá Juan en Apocalipsis, dice de que se les permite hacer señales. Apocalipsis dice que aún para hacer descender fuego del cielo. Y Pablo reseña en Tesalonicenses que este poder, en efecto, lo ejercerían con señales para engañar obviamente a los que no eran escogidos, a los que no habían sido predestinados para formar parte del cuerpo de Cristo. Ahora, es interesante porque se nos habla de que esta bestia tenía dos cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. ¿De qué nos está hablando? Nos está hablando que este era un movimiento religioso politizado corruptamente. Cuando hablé politizado, era que era un movimiento con características espirituales, pero saturado, bañado y controlado por la corrupción política del Imperio Romano representado en el dragón. Esto es muy importante que se entienda. Cuando dice de que tenía dos cuernos como cordero, pero hablaba como dragón, ahí la figura del cordero nos está hablando del movimiento religioso judío. Nos está hablando de la nación judía. Pero cuando
nos explica o nos enseña de que hablaba como dragón, nos está hablando de la corrupción, de la corruptela, de lo contaminado que estaba el liderazgo judío de la Jerusalén terrenal, el liderazgo de la ley como pacto, el sumo sacerdote, que era la figura más importante y representativa. De hecho, era la autoridad más grande que había sobre la nación de Israel. Esa figura, ese personaje, el sumo sacerdote, en estos días era Caifás, la cabeza principal de este movimiento de falsos, de mentirosos. Ahora, yo quiero explicar algo brevemente para ampliar un poco el espectro de estas operaciones, porque resulta que usted puede conseguir en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, una gama de actividades malignas, con rangos, con cargos, como por ejemplo, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, anticristo, falso profeta, el diablo, Satanás, los demonios. Y créame que todas estas actividades o operaciones descritas en cada uno de estos nombres que acabo de mencionar, los ejercían las mismas personas, los mismos protagonistas durante el primer siglo, como lo fue el judaísmo, representados o liderados por Caifás y Anás, que eran los verdaderos diablos, y Satanás, que existieron en la Biblia. Fueron los verdaderos anticristos y falsos profetas. Y fíjate que si sigues leyendo el capítulo 13 de Apocalipsis, te vas a conseguir que toda la actividad que este movimiento, que estos falsos profetas ejercieron durante el primer siglo para con el mundo, era de una influencia política, era de un llamado a la obediencia y a la sumisión a la primera bestia, que era el emperador que estaba de turno, como lo fue Nerón, un criminal y asesino en potencia. ¿Se recuerda usted, para ponérselo más claro al 2020, se recuerda usted cuando Cristo está siendo ya juzgado en las cortes romanas, cuando Pilato lo saca ante la multitud de judíos que le acusaban y le condenaban? Y Pilato le dice: yo lo voy a liberar, he resuelto liberarlo porque no he conseguido culpa en él. ¿Y cuál fue la respuesta que le dio el sumo sacerdote, Caifás? Si tú lo liberas, tú no eres amigo del César. Entonces le pregunta: ¿y qué hago con él? Crucifícale, crucifícale. Y reiterativamente el llamado era, y la orden era, crucificarlo. Cuando ya Pilato, que era el gobernante del estado de Judea, el gobernador, había resuelto liberarlo. Fíjate, Jerusalén era provincia de Roma en este entonces. Entonces Pilato le dice: a vuestro rey he de crucificar. ¿Y cuál fue la respuesta que le dio el mayor representante de la nación judía, el principal representante del pacto de la ley, el sumo sacerdote, señores, arónico? ¿Cuál fue la respuesta que le dio a Pilato cuando Pilato le dijo: he de crucificar a vuestro rey? Le dijo: fuera con este no es nuestro rey, porque nuestro rey es César. En otras palabras, nuestro rey es la bestia.
Nuestro rey es el imperio romano. Eso dijo la nación judía por medio de sus líderes. A este crucifica, al autor de la salvación de todos ellos. Pidieron su crucifixión, su aniquilación. Y así Israel, por medio de este movimiento de falsos profetas, representados en el judaísmo y como cabeza principal Caifás, influenciaron al mundo de aquel entonces. Por eso cuando usted va a Apocalipsis capítulo 17, usted ve a una bestia cabalgando, o a una mujer, debo decir, cabalgando sobre la bestia, sentada sobre la bestia, sobre su propia cabeza, vestida como sacerdote. ¿Quién era esa mujer? El autor de Juan dice, esta mujer, porque en la tipología hebrea y en el lenguaje apocalíptico, las mujeres son tipos de ciudades. El ángel le dice a Juan, terminando el capítulo 17, esta mujer es la ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y si usted quiere averiguar quién era esa mujer en este capítulo estaba representando a la ciudad de Jerusalén del primer siglo. Estaba representando y describiendo por su vestimenta sacerdotal al sacerdocio en pleno, con su cabeza principal, que era Caifás, como el sumo sacerdote. Entonces, todas estas funciones, todos estos adjetivos que usted consigue en el Nuevo Testamento como anticristo, falso profeta, principados, potestades, gobernadores, huestos de las tinieblas de maldad, y todo sinfín de funciones malignas, eran los mismos protagonistas en el primer siglo, repito, como lo fue el judaísmo, en obediencia a su principal figura y líder, como lo fue Caifás. Entonces, este movimiento religioso, con apariencia de santidad, con apariencia de divinidad, de lealtad a Dios, corruptamente por la política de aquellos días de Roma, adulteró y fornicó de forma abierta y flagrante en contra de Dios. Por eso le vino el juicio que le vino. Por eso pagaron en el año 70 todas las consecuencias, todo el juicio acumulado de asesinatos, de crímenes, de muertes, desde Abel hasta el último mártir de Cristo en asesinar durante el primer siglo. Entonces, en conclusión, este falso profeta de quien se nos está hablando acá no fue otro que un movimiento de judíos que primero infiltraron a la iglesia, operando como anticristos, utilizando hasta la misma Torá, las mismas escrituras, y haciendo oposición a la iglesia. Pero ¿qué pasó? El anticristo termina su operación en la iglesia cuando Cristo comienza a ser revelado por medio de la iglesia, cuando la iglesia produce el apocalipto de quien estaba en ella formándose, creciendo, expandiéndose hacia una estatura, medida y plenitud, y Cristo comenzó a dar vislumbres, efectos de su gloria. Por supuesto que todos los que estaban infiltrados, como lo dijo Juan, salieron de nosotros para que se manifestase que nunca fueron de nosotros. Es decir, que el anticristo salió de la iglesia, y al salir de la iglesia comienza a operar en otra fase, que es la de falsos profetas, como bien está descrito en Primera de Juan capítulo 4, y en Segunda de Juan también lo dice claramente, de que los falsos profetas no fueron otros que el judaísmo infiltrado en la iglesia durante el primer siglo, lo que Cristo llamó la cizaña, el trigo y la cizaña, que son idénticos mientras el tiempo de la siega no llega. Al llegar el tiempo de la siega, el trigo da fruto, la cizaña es estéril.
¿De qué nos está hablando? Cuando se acercaba el fin del siglo, que era el tiempo de la cosecha, cuando se acercaba el fin del ayón judío de la ley, años 70 después de Cristo, ya aproximaciones a ese año, Cristo comenzaba a ser revelado, manifestado en su plenitud por medio de la iglesia, y obviamente ya se veía el fruto, se veía la manifestación del fruto de Cristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y todo lo que no era Cristo, todo lo que no era iglesia, todo lo que no era parte de su cuerpo, comenzó a salir, y eso fue la cizaña, el anticristo, convirtiéndose luego en falsos profetas, y comenzaron a ir por las naciones de aquel entonces a mentir y engañar, porque aún se le permitió poder de engañar a todos los que rechazaron la predicación del Evangelio. Así que de esta manera cierro con la respuesta a la pregunta que hiciésemos en la noche del día de ayer. Continúen teniendo una bendecida tarde.